Muy buenos días. Hoy miércoles 29 de julio de 2020 vamos a abordar un tema importante que es el desarrollo. Cómo llegar nosotros a educar en el esfuerzo y la responsabilidad. Cómo desarrollarlo. Bueno, primero debemos de tomar en contemplación que el desarrollo del esfuerzo vendrá de la mano de la exigencia que dé el padre de familia. Una actuación responsable implica una aceptación personal y una motivación intrínseca del padre o los cuidadores para de esa manera llevar a cabo la responsabilidad y el esfuerzo. Ahora, el ser responsable, eso se va aprendiendo de manera progresiva y siempre tiene que estar en relación con el desarrollo evolutivo del niño, es decir, en relación a la edad. Es necesario que motivemos a nuestros hijos e hijas que tengan ese sentido de la responsabilidad. Muchas veces como padres de familia queremos acomodar el medio de nuestros hijos. Queremos acomodar a sus amigos, a nuestra familia, al docente, pero debes de entender que la exigencia se debe de dar sobre tu hijo, sobre tu hija. A él le tienes que marcar detenidamente y de manera detallada cuáles son sus tareas, cuáles son sus responsabilidades. Los padres de familia deben de explicar la importancia del mismo. Conforme el niño vaya creciendo, va a aumentar el número de situaciones de las cuales podrá responsabilizarse, pero es necesario el que poder comunicar constantemente que este sentido de responsabilidad es necesario que debe progresivamente obtener. Hay que ser comprensivos, tolerantes y pacientes a tiempo. Ser claros y coherentes al momento de dar una actividad. Es necesario hacerlo reflexionar de la importancia de promover sobre ellos el por qué se tienen que esforzar, el por qué tienen que ser pacientes y perseverantes. Ahora, dentro de las características o recomendaciones para poder educar en el esfuerzo y la responsabilidad, es que nosotros tenemos que combinar la voluntad y la motivación. Esta voluntad nosotros debemos de hacerle contemplar al estudiante que se tiene que trabajar diariamente, que se debe entrenar cada día con el fin de automatizar nuestro comportamiento, es decir, crear lo que se llama hábitos. Un ejemplo está que si mi hijo o hija tiene que estudiar, pues yo tendré que hacerlo de manera organizada, estipular qué hora tiene que estudiar, en qué lugar tiene que estudiar, qué horas son de pausas, qué horas puede relajarse, qué horas puede seguir una vez más retomando las actividades. Esto no debemos de esperar cuando se es adolescente. Cuando se es adolescente y se quiere trabajar desde la adolescencia, es más complicado. Es necesario trabajarlo desde la primera infancia para enseñarle y para que de esa manera hacerlo habituar al estudiante, que ese sentido de la responsabilidad fue ejercido desde la infancia. Tenemos que nosotros saber entender que dentro de las recomendaciones es necesario como segunda recomendación plantear metas a corto plazo, que sean concretas, diarias y que se persevere en las mismas, en cumplirlas. Que los adultos puedan controlar fácilmente, como el tener horarios fijos, como el aspecto de no solamente en el desarrollo escolar, también necesita el estudiante, en este caso el hijo o hija, tener actividades que se desarrollen dentro del hogar, que él no solamente tenga un sentido de responsabilidad en lo que respecta en sus estudios, que él también amplíe ese sentido de responsabilidad en tener esa manera de ser colaborativo, en esa manera de cooperar dentro de su dinámica familiar. Las tareas tienen que tener una dificultad graduada, es decir, ir de menos a más y de una manera progresiva, según a medida que vaya madurando. Hay que saber entender que también hay que exponerlo sobre metas difíciles de conseguir para él, para de esa manera también abordar o trabajar esa baja tolerancia a la frustración. Tenemos que nosotros entender que dentro de que el fracaso, el error, es una manera efectiva de que podamos nosotros conseguir, de que haya una búsqueda de una voluntad fuerte, de que se forje el carácter. Ahora,
Dentro de otra recomendación es evitar adjudicarse el papel de esclavo. Muchas veces nosotros como padres de familia decimos las siguientes frases. Bueno, es que yo soy tu papá y eso se hace. No me hables, cállate, que eso tienes que hacerlo. No, no te voy a dar argumentaciones, no te voy a dar ni siquiera explicaciones, me lo haces y punto. Muchas veces nosotros ejercemos desde una comunicación coercitiva y lo único que vamos a hacer es que muestra un rechazo, una resistencia y que ese sentido de responsabilidad no se instaure de manera espontánea. Es necesario que nosotros bajemos esta comunicación de manera afable, explicando las razones de las tareas. Y no solo eso, sino supervisando las mismas. Muchas veces se piensa que un adolescente ya es un adulto y no es así. Un adolescente todavía tiene un sistema que todavía falta de madurar y que a través de las vivencias y a través de las experiencias va a poder llegar a concretar. Muchas veces como padres de familia queremos ver ya resultados. Los resultados van a ser mínimos y el resultado final y la conclusión del mismo, ¿cuándo lo vas a poder apreciar? Cuando tu hijo o hija sea adulto. Pero mientras tanto tendrás que trabajar arduamente, con paciencia y de manera comprensiva. Hay que ayudar a saber entender que el esforzarse, eso le permite ser autosuficiente. Tenemos que ajustar exigencias sobre nuestros hijos e hijas. En caso de que no pueda cumplirse en su totalidad, nosotros no podemos decir, ay, es que tu maestra tiene la culpa, es que es por culpa de tu amigo, es por culpa de tu hermano, es por culpa de tu madre, es por culpa. No tenemos que ser ese tipo de apreciaciones, porque nosotros estamos haciendo y logrando que ese niño, esa niña siempre tenga justificativos y que para él no valga el esforzarse, para él no valga la autoexigencia. De esa manera, no validamos de que sea un futuro adulto que sea autosuficiente, que no tenga peros, sino que siempre tendrá que esforzarse y perseverar y luchar por ello. Dentro de otras recomendaciones es aprovechar cualquier momento para destacar explícitamente el esfuerzo de sus logros. Es necesario que así como das sus fortalezas, así sean mínimas, des también esos pequeños logros como que si fueran grandes triunfos. Y en aquellas debilidades, tú tienes que demarcarle o hacerle notar, no con actitudes negativas, como sabes que eres pésimo esto, sabes que siempre te sale mal esto, sabes que deja ahí porque yo lo voy a hacer. No, desecha ese tipo de expresiones y utiliza la siguiente frase, sabes que esto vamos a mejorarlo. Continuamente vamos a mejorarlo. No significa que con esto te vas a decepcionar, no significa que con esto no lo vas a poder hacer. Lo único que requieres en ti es confiar en ti mismo, perseverar y entrenarlo. Vamos, que cada día va a salir mejor. De esa manera manejamos un discurso de que no solamente se puede instaurar el esfuerzo y el sentido de la responsabilidad, sino que vamos a trabajar sobre su autoestima, sobre su confianza, sobre su valoración, que muchas veces pretendemos creer que los demás lo van a hacer y no es así. Desde casa debemos de poder llegar a lograrlo. Ahora, dentro de otra recomendación que es importante, es que les enseñes a tus hijos desde pequeños a tomar decisiones, que sean esas decisiones desde lo sencillo y lo cotidiano, es decir, darle las siguientes opciones. ¿Quieres ir al cine o quieres ir al parque? Perfecto. Si te dice el cine y después te dice, no, ahora ya quiero ir al parque, no. Tú decidiste esto. No puedo complacerte porque te di dos opciones que tienes que elegir. Y de esa manera le ayudas a experimentar que dentro de su toma de decisiones está en poder ellos entender cuáles son las posibles consecuencias, ¿sí? Entonces, muchas veces no como padre de familia seas complaciente y digas, bueno, yo te dije esto, pero porque estás llorando, bueno, voy a acceder. No, de esa manera no estás ayudando en nada, ni a tomar decisiones, ni ser autosuficientes y estás creando una fragilidad en su personalidad y una configuración inestable. Es necesario que él experimente las consecuencias en la toma de sus decisiones
y que ellos puedan asumir las consecuencias de sus elecciones, de su manera de pensar y su manera de actuar y, ¿por qué no?, en su manera de haber elegido. Siempre nosotros tenemos que tomar eso en consideración. Y para ser niños, niñas o adolescentes responsables, es necesario que el padre de familia desde pequeño comience a trabajar en las normas y deberes en los niños. Y anteriormente a ello, tienes que también no excluir, sino también hablarles de las posibles consecuencias por causa del incumplimiento de las actividades. Entonces, ¿cuáles son las tres fórmulas que debes de trabajar para poder también fomentar el esfuerzo y la responsabilidad? Son normas, deberes y hablar con antelación de las consecuencias por haber tomado una decisión, ya sea por haber hecho de manera oportuna, el haber hecho la responsabilidad que tenía que hacer, y qué pasa cuando incumplo mis actividades, qué pasa cuando incumplo esa responsabilidad. Tienes que hablarle con antelación. Y lo más importante que pasa en los adolescentes. En los adolescentes tú vas a hacer la siguiente fórmula. Debes de dejarle bien en cuenta y tienes que indicarle y enfocado hacia el adolescente es, establece que todo adolescente está en un privilegio, que tiene derechos, tiene comodidades, tiene diversión, pero así como tiene derechos, tiene que cumplir deberes. Es necesario que eso focalices y que eso constantemente le repitas al hijo adolescente. Ahora, dentro de esto tenemos como ejemplo lo siguiente. Bueno, papá, mamá, necesito ir al cine con mis amigos, ¿no? Necesito ir a jugar esta actividad, necesito esto. Bueno, perfecto, te lo doy. Tienes el derecho, ¿sí? Tienes el derecho, lo haces, toma, pero también tienes un deber. ¿Y sabes cuál es tu deber? Que como te vas al cine, vas a llegar aquí a las 8 de la noche. Ya, quieres ir a ese lugar, perfecto, pero vas a llegar a las 8 de la noche. Y en caso de no realizarlo, pues estas serán las posibles consecuencias. Háblale con antelación, no desde el punto de vista jerárquico de una comunicación coercitiva, de desigualdad, de que presionas, de que ejerces, sino que desde el aspecto de que así como vas a tomar una decisión buena, puedes tener una alternativa de no tomar una decisión tan asertiva, y estas serán las consecuencias. Entonces, vemos que el sentido del esfuerzo y la responsabilidad es necesario. Son valores que muchas veces no se habla, pero que es necesario hacerlos asumir desde la primera infancia. De esa manera vamos a favorecer la participación de que sus componentes grupales y sociales dentro de su entorno familiar como de su entorno social vean en ello la configuración de la personalidad que se ha favorecido por causa de sus padres. Entonces, esto vemos ahí la realidad, que la responsabilidad y el esfuerzo viene de casa. No acomode su medio, no eches la culpa a tu hijo, decirle, ¿sabes qué? No, tranquilo hijo, no es tu culpa, es culpa de tu amigo, es culpa de tu hermana, es culpa, no, hazle asumir que si cometió errores, tiene que asumirlo, que él es un ser humano y por lo tanto puede exponerse a cometer equivocaciones que le van a ayudar a esforzarse para la próxima el doble. Entonces, vemos ahí la importancia, que son pequeñas recomendaciones de manera general donde hablamos que es importante el valor del esfuerzo y de la responsabilidad, y que eso no te lo enseña la escuela, eso lo enseñas en casa. Pero tienes que guardar de supervisar y no digas, es que yo ya le hablé una vez y otra vez, sigue. Tu resultado final proviene en la etapa adulta. Ahí vas a ver el resultado final. Esa es la indicación general. Muchísimas gracias por su atención.